Bueno, muy bien, buenas tardes. Ahora formalmente a todos y todas. Esta es la clase número 4 de Antropología Filosófica, sincrónica, 9 de septiembre, en el horario de este práctico. Como les comentaba la vez anterior, la idea de esta clase sincrónica es trabajar en las fuentes, las dos primeras fuentes de textos que tenemos para leer, que son la reivindicación de libertad de pensamiento y las lecciones sobre el destino del sabio de Fichte. Previamente voy a contar un poquito de qué tratan cada una de las obras y vamos a proponer un espacio de lectura, comentario y discusión. Bueno, y por supuesto dudas, intervenciones, problematizaciones. La idea es trabajar con los textos, aprovecharlos y poder problematizar a partir de ellos. Y justamente empezar a pensar cuál es el problema o los problemas que nos preocupan en torno a la antropología filosófica, precisamente teniendo en cuenta que una de las instancias o de los requisitos es una problematización por parte de ustedes de algo que les inquiete y después retomar esa problematización en base a una fuente en el segundo de los trabajos. Así que también de eso nos ocuparíamos, por lo menos de aclarar si hay alguna duda o alguna consideración en el transcurso de la clase. Bueno, vamos a los textos. Primero tenemos la reivindicación de la libertad de pensamiento, un escrito de Fichte de 1793, conocido por ser uno de los escritos de revolución, es decir, uno de los escritos en donde Fichte parece estar completamente de acuerdo con la Revolución Francesa. Es un texto que publicó de manera anónima. Es un texto que se entronca con la cuestión de la Ilustración, ¿no? y Kant y demás. Y es un texto, además, que se escribe justamente en una época entre 1788 y 1791, en donde se acentúa fuertemente el proceso de censura sobre qué se publica y qué no se puede publicar. Es curioso, además, que Fichte se manifiesta primero a favor de la censura estatal. La cuestión tabú es la religión en ese momento. Y sin embargo, vamos a ver que en este se manifiesta en contra y a favor de la libertad de pensamiento, como el título mismo lo dice. Y tenemos otro dato más a tener en cuenta, es que todavía no ha sido publicada la doctrina de la ciencia de la que hablamos la clase pasada, pero sí vamos a encontrar en esta obra, como en otras obras también de esta primera etapa, pre-1794, huellas, ¿no? Vamos a encontrar huellas de esa doctrina de la ciencia. Bien, bueno, antes de plantear algunos problemas para pensar dentro del texto, la edición que estamos manejando es esta, ¿no? De la reivindicación de la libertad de pensamiento. Ahora voy a ver si puedo compartir pantalla. Es una traducción de Faustino Oncina en la editorial Tecnos hace muchos años. Lo que ustedes tienen es el prólogo y una primera parte, digamos, cortada hasta la página, creo que 22. El texto sigue con toda la parafernalia y tenemos también una traducción más nueva que les quería mencionar, que es de mi gran amiga y compañera María Jimena Solé, compañera de grupo, de investigación y de andanzas idealistas, en una compilación de la Universidad de Quilmes con el título ¿Qué es ilustración? Este libro también recoge la traducción de la reivindicación de la libertad de pensamiento de Fichte.
Pero bueno, como tenemos escaneada la edición de Tecnos, usamos esa. No recuerdo si lo subí al campus, creo que sí, pero no recuerdo si lo subí por medio de un link. Estoy terminando de armar un Google Drive con la selección de textos, sí, en PDF, pero quiero que tengan también acceso a los libros completos, aunque no los veamos completos, sino que vamos a ver una parte para poder ver variado y además también dar lugar en este curso 2021 a Schelling. Quisiera que, aunque sea en un PDF que esté la obra entera, no solo el fragmento que vamos a trabajar. Eso lo estoy preparando y estoy armando una carpeta con, creo que el nombre Fuentes Enteras. Bueno, vamos a compartir, vamos a mirar el texto. ¿Sería este o el otro? Veamos. Es el otro. ¿Y ahora cuál era? Bueno, esto siempre sale mal cuando uno lo quiere hacer. Debería ser este. Si me invierto en el orden. Ah, ahí está. Bien. ¿Lo están viendo ahí? ¿El texto se ve? Bueno. Bien. Hay algunos problemas que se plantean con este texto, algunas preguntas y problemas que podemos formularnos con, antes, durante o después, como quieran, la lectura. Una de las cosas que suele decirse es que este texto de Fichte es un texto panfletario, ¿no? Panfletario. O sea, como un texto más retórico y menos argumental, más de conmover y más novelístico, diríamos hoy, y menos filosófico, etc. Esto es una pregunta. ¿Es un texto panfletario o tiene contenido conceptual? Sería una pregunta para plantearlo. Otra pregunta interesante para plantear a este texto es si se inscribe en la línea de la ilustración o no. O mejor dicho, si reivindica determinados ideales de la ilustración o los critica. Bueno, una pregunta también que podríamos hacernos en base a lo que decíamos recién es por qué, si Fichte estaba a favor de la censura estatal un par de años antes, en este texto está en contra de esa censura y a favor de la libertad de pensamiento. Y también una pregunta, pensando en lo que viene más después, pero para articularla con este texto, sería ¿qué posición adopta Fichte frente a las instituciones? ¿No? Es decir, es una posición crítica, es una posición que sustenta, que abona las instituciones, o es una posición que más bien está pensando por fuera o en contra de las instituciones. Claramente el texto está escrito al príncipe, ¿no? De hecho, el título completo sería Reivindicación de la libertad de pensamiento frente a los príncipes de Europa que la oprimieron, algo así, ¿no? Entonces ahí pareciera que hay una mirada contra la institución y a favor de lo social, pero pareciera, porque uno podría pensar también que hay otra cosa. Bueno, esto respecto a algunos problemas, algunas preguntas que podemos formularnos antes de entrar al texto.
Simplemente quisiera ahora mencionar algunas de los temas que van a ir apareciendo. Primero en el prólogo. El prólogo, verán ustedes, es bien intenso, bien cargado. Por supuesto que Fichte ahí interviene en el espacio público, ¿sí? Está interviniendo en el espacio público, está presentando una suerte de crítica al poder, a los príncipes en el caso preciso, pero también hay una crítica a la época, no solamente a los príncipes, y una suerte de autodefensa un poco extraña, que es esto de la intención del libro no es ofender, ¿no? Sino contribuir al progreso de la razón, etc. Pero también habla, y atención, de las constituciones actuales y la miseria, de los caminos de la historia, ¿no? La historia progresa a través de dos caminos, básicamente, de qué pasa si se pretende detener ese progreso al modo de un dique, aparece la metáfora del dique, y dónde está el problema, ¿no? Si el problema está en el príncipe, el problema está en la sociedad, el problema está en los satélites del despotismo, etc. Y por último, una crítica al concepto de felicidad o a la idea de felicidad, del príncipe se ocupa de nuestra felicidad y lo hace por nuestro bien, ¿no? Una suerte de crítica al paternalismo despótico. Bien, este sería el punteo básico de temas que aparecen en el texto. ¿Les parece que leamos alguna parte y lo comentamos y demás? ¿Se les ocurre algo que les haya llamado la atención de este prólogo? Después seguimos con el discurso, ¿no? Pero empecemos por el prólogo. Profe, vio que usted dijo recién lo de si él estaba a favor o en contra de las instituciones, y Ujú. hay un momento donde él, bueno, habla de los príncipes y todo, y había una cita abajo y que decía que él no estaba en contra de los príncipes, sino que decía que el problema era que estaban mal educados los príncipes, y como Claro. que él tenía que educarlos. Eh, Entonces, a mí siento que él no está en contra de las instituciones, está en contra de cómo están educados. Si estuvieran bien educados con la ilustración, quizás todo estaría mejor. Como No es que le decía, diciendo, vamos pero los trata de ignorantes también, ¿eh? sí, 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 más adelante sí. Con lo cual, diciendo, el argumento es un poco, está como retórico también establecida de una manera, porque lo que le está diciendo es, bueno, la culpa no es de ustedes porque ustedes no tienen el conocimiento. Y Claro. si se esclarece el conocimiento y se esclarece la verdad, en realidad estamos haciendo un bien. Página 9 sobre no odiar a los príncipes. eh, Página No lo 9. creo. Bueno, podemos buscarlo, a ver. Ahí está el título, Reivindicación de la libertad de pensamiento de los príncipes de Europa que hasta ahora la oprimieron. Prólogo. Página 9, arriba, abajo. Ah, mas no odiéis a vuestros príncipes únicamente por eso, pues deberíais odiaros a vosotros mismos. ¿Qué podemos decir de esa frase, ¿no? De este pasaje? Ahí no está como más crítica. O sea, vos mencionabas que había una crítica a la sociedad, ¿no tiene más que ver con eso?
digamos, una crítica a los gobernados, tipo, háganse valer por sí mismos, que, digamos, en última instancia depende de ustedes también. Claro, claro, sí, sí. De alguna manera todos somos culpables del poder del príncipe, ¿no? Sería el planteo ahí. Y eso es coherente con lo que va a decir después de, miren que el poder del príncipe solo puede provenir de la sociedad, no puede venir, no viene de otro lado. Si proviene de la sociedad, entonces de alguna manera, al consentir lo que el príncipe haga, lo está legitimando, ¿no? Una pregunta, ¿eso tiene que ver con los derechos inalienables o algo así? Claro, sí, 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 ahí después vamos a eso. Y por supuesto también tiene que ver con el yo, ¿no? Con la mirada que tiene Fichte sobre el yo. ¿Era este el pasaje, Cristina, que querías que leamos? Ah, ahí está. Bueno, buenísimo. Bien, ¿algún otro pasaje que quieran que destaquemos de este prólogo? Yo quisiera que veamos un poco la forma en que termina, ¿no? El prólogo por el discurso engalanado que tiene. Desde acá, después de hablar de los satélites del despotismo, una figura que me parece súper interesante, porque fíjense que un poco va como repartiendo las culpas, ¿no? O sea, un poco nosotros, los ciudadanos, que dejamos que el príncipe haga. Un poco el príncipe, porque también debería ser responsable de su ignorancia, pero sobre todo los satélites del despotismo. ¿Quiénes serán los satélites del despotismo? Son los que cuidarán de vigilar la oreja del príncipe, ¿no? Y después dice más abajo, proclamarlo todo, ¿no? Perdón, proclamadlo en todos los tonos a los oídos de vuestros príncipes, hasta que oigan que no os dejaréis arrebatar la libertad de pensamiento. Ya algo parecido había dicho antes, ¿no? Sacrificad todo menos la libertad de pensamiento. Y demostrarles la autenticidad de esta afirmación mediante vuestra conducta. No os dejéis amedrentar por el temor a que os reproche vuestra insolencia. ¿Contra qué podríais ser insolentes? ¿Acaso contra el oro y los diamantes de la corona? ¿Contra la púrpura del ropaje de vuestro príncipe? Pero no contra él, ¿no? No es presuntuoso creer que se pueden decir a los príncipes cosas que ellos no saben, ¿no? Esta idea de el saber es más importante que el ropaje, ¿no? Y la autoridad no está en qué ropa se ponga, en cómo se revista, sino en qué legitimidad tiene. Ese es el punto, me parece fuerte, de Fichte.
Y sigue, ¿no? Y especialmente todos vosotros que tenéis fuerzas para ello. A ver. Declarar la guerra más implacable, aquello que es el primer prejuicio del que se siguen todos nuestros males, aquella que es la fuente ponzoñosa de toda nuestra miseria. Al principio según el cual la misión del príncipe es velar por nuestra felicidad. Perseguirlo todo con el sistema entero, nuestro saber, bla, bla, bla. El principio dice que nosotros no sabemos lo que promueve nuestra felicidad. Lo sabe el príncipe y es él quien tiene que guiarnos hasta ella. Por eso tenemos que seguir a nuestro guía con los ojos cerrados. Él hace con nosotros lo que quiere. Y si le preguntamos, nos asegura bajo su palabra que eso es necesario para nuestra felicidad. Pone la soga en torno al cuello de la humanidad y grita, calma, calma. Es todo por vuestro bien. No, príncipe, tú no eres nuestro Dios. De él esperamos la felicidad, de ti la protección de nuestros derechos. Con nosotros no debes ser bondadoso, debes ser justo. Bueno. ¿Qué les parece? Hay un momento donde él dice que no le pertenecemos a nadie ni a ellos y que ellos son los débiles y que nos necesitan y que no saben más que nosotros. Sí. Va a estar buena toda esa parte y que es, todo eso está inscrito en la ilustración, ¿no? En el hecho de la minoría de edad y de pensar por nosotros. Exacto, tal cual. Está implícito eso y además toda esta cuestión que es un poco lo que entre suaviza pero también legitima al despotismo, que es esta idea de es por tu bien. O sea, nosotros te estamos ayudando, te estamos civilizando para que vos abandones el estado de minoría de edad o de barbarie, si querés. Porque ese es el planteo en última instancia. Y el argumento es que es por tu bien. Aunque vos no lo sepas y lo percibas en contra, en realidad nosotros lo hacemos por tu bien. Porque nosotros sabemos. Bueno, ahora resulta que no saben, no tienen la fuerza. No... Han demostrado que no saben más que nosotros. O sea, solo se creen sabios, pero claro, no saben. Tal cual. No sé, podría leer también que hay algo que capaz no es tan ilustrado, que es como que hay una justificación de la desobediencia en algún punto. Digamos, Bueno, muestren claro. su conducta, exprésenlo, revélense, no se dejen ganar. Sí, sí, no, sí. No sé si están... Bueno, capaz, o sea, comparándolo con capaz el texto más famoso que es el de Kant, que es la ilustración, ahí habría un punto capaz de diferencia. Claro, sí, yo creo que sí, que hay puntos de diferencia que son muy importantes con respecto de Kant, que supuestamente, bueno, supuestamente no, es el filósofo para Fichte. Pero acá me parece que hay una mirada completamente diferente, ¿no? Porque además, esto que se nos pasó, que yo insisto con la pregunta, los satélites del despotismo, ¿quiénes son? Los asesores. Claro, claro. Recuerden que Kant dice, bueno, dejemos el espacio público absolutamente abierto para que el pensamiento de los sabios, ¿no? Avance y no haya... Mientras se obedezca la ley no hay ningún problema. Se puede pensar todo lo que quieras sobre lo que quieras. Y esto es lo genial de la ilustración. Ahora, los que se dedican a pensar, en realidad lo que hacen es proteger al príncipe de aquello que pasa más allá de sus percepciones. ¿No? A cuidar su oreja, a que no se inquiete, a que no sepa nada distinto. Entonces ahí es como, o sea, digo, ahí no hay un progreso de la ilustración, hay una suerte, digamos, de sabios que trabajan para que
para proteger al príncipe, pero no para educarlo, ni para mejorar el espacio público. Con lo cual, el saber, en vez de estar, ¿no?, a favor del progreso y demás, el saber lo que hace es conservar los privilegios del antiguo régimen, ¿no?, del despotismo. Y entonces no está a favor, está a favor del poder, pero no a favor del progreso, digamos. Ustedes pueden decirme si sobreinterpreto, por favor. Para que me digan, no, esto no dice el texto, no hay ningún problema. Si sobreinterpreto, frenamos, bajamos, pero me parece que por eso es interesante que es cierto que es un texto cargado con bombos y platillos y qué sé yo, pero hay un argumento atrás un poco interesante, ¿no? En el caso vos decías, Federico, cómo hacer una se me escapa ahí, Cristina, cómo hacer una traslación a la actualidad. Vos, Federico, decías que habría una justificación de la desobediencia. Sí, no sé si está tan clara, como que no lo dice, pero habla, digamos. Pero sí hay un desenmascarar las trampas del despotismo que hace pasar por bueno lo que le conviene, digamos así. Podríamos decir eso. Sí, además, si habla, digamos, no dejes hacer al príncipe es porque hay algo que recuperar. Y obedecerlo sería lo contrario de eso, en esos casos. Claro, es que el príncipe no debería desobedecer la ley. Ese es el punto. Si siguiera la ley, entonces lo seguiríamos, diría. Estaría bien, no habría ningún conflicto, no habría ninguna desobediencia, digamos así. La desobediencia vendría porque el príncipe no obedece la ley, sería. ¿Y qué ley sería? Porque también habla de las constituciones, o sea, si la acción del príncipe está justificada por la constitución y la que está correcta es la constitución, ahí, digamos. No, claro, sería la ley moral. Claro. Sí, ese es el punto. Acá todavía hay como una amalgama moral-derecho muy fuerte, entonces el problema es que o hay un supuesto de la ley moral es transparente. Cualquier persona libre sabe lo que son las condiciones de la libertad y que no se pueden anular. Entonces, en base a esa transparencia o a esa evidencia por sí, mientras el príncipe en la interpretación de leyes positivas no contradiga esa ley fundamental, no estaría invalidado, digamos. El problema es que el príncipe, y acá viene lo que decía la compañera, el príncipe cree, o lo han convencido de, que los súbditos son de su propiedad, ¿no? Y ahí entramos en el discurso, si les parece. Fíjense que habla de una primera época del despotismo por derecho divino como justificador de la esclavitud y en contra de la libertad inalienable. Y hace una triple pinza de argumentos diciendo, bueno, este despotismo no se justifica ni por la fuerza, porque la fuerza la obtienen de abajo, ni por el saber, porque ya había dicho que no son más sabios, ni por la herencia, ¿no? No tiene sentido apelar al argumento hereditario porque no lo pueden sostener. Y acá es donde viene la idea fundamental, ¿no? El ser humano como un ser libre, que solo tiene que obedecer la ley moral en su conciencia y el derecho como todo aquello que la ley no prohíbe. Entonces, todo lo que sirva para la realización de la ley moral, para la realización del deber, son derechos inalienables, o como va a decir después, convicciones interiores. Mientras que
derechos alienables son todas aquellas acciones exteriores que no intervendrían, ¿no?, en la realización del deber. Bueno, y después acá viene la cuestión de la sociedad civil, ¿no? O sea, el contrato, la transferencia de derechos exteriores, la formación de una sociedad civil y el nombramiento de un poder ejecutivo llamado príncipe. Y acá luego el punto. ¿Puede el príncipe restringir la libertad de pensamiento? Que es el tema del libro, ¿no? Es el tema que motiva esta escritura. Bueno, y después la resolución de esa pregunta que no la vamos a anticipar. ¿Qué les gustaría leer entonces de lo que acá se llama discurso? Lo marcamos alguna página y la leemos, si les parece. Cuando dice que el hombre es propiedad de sí mismo y lleva una chispa divina, que tiene conciencia, pero no sé qué página está porque no tengo el coso conmigo. Ah, a ver, a ver. Bueno, si quieren podemos empezar leyendo esta parte, ¿no? El hombre no puede ser, estamos en la 14 abajo. El hombre no puede ser heredado, ni vendido, ni regalado. No puede ser propiedad de nadie, porque es y debe seguir siendo propiedad de sí mismo. Lleva en lo más profundo de su corazón, acá está, una chispa divina que lo eleva por encima de la animalidad y lo hace ciudadano de un mundo en el que Dios es su primer miembro. 2 puntos, la conciencia. Esta le ordena absoluta e incondicionalmente querer esto y no aquello. Y todo libremente y de motu propio, sin ninguna coacción externa. Así como debe obedecer a esta voz interior que le ordena absolutamente, tampoco debe ser constreñido por nada externo y deberá librarse de todo influjo que le sea extraño. Por eso, nadie que no sea él puede gobernarle. Él mismo debe hacerlo siguiendo la ley que tiene en sí. Es libre y debe permanecer libre. Nadie puede darle órdenes sino la ley que está en él, pues es su única ley y contradice esta ley si se deja constreñir por otra distinta, aniquilando su humanidad y envileciéndose hasta el grado de los animales. Bueno, ¿qué les parece? Interesante marcación lo de chispa divina, porque aparece muchas veces. Ay, Cristina, no puedo leerte porque aparece muchas veces después en la obra de Fichte. ¿Cómo hago para llegar al chat por acá? No. No, a ver. Acá está. Voto. 15, sí. Bueno, acá uno si exagera, toma este pasaje que acabamos de leer, se genera un problema, que es, pero entonces no va a obedecer ninguna ley. Anarquismo. ¿Qué les parece? Pero él no tiene que seguir obrando con la ley moral. O Sí, sea, claro. Sí, sí. Pero dice que esa es la única ley. Si sigue otra ley,
se va a envilecer. Y ahí no sería donde está el contrato. O sea, yo con otro para que él no me haga lo que yo no le quiero hacer a él. Exacto. Ahí está. O sea, todas esas leyes deberían ser coherentes con la ley moral. Entonces no es que no va a obedecer ninguna ley. Claro. Va a obedecer todas las leyes que puedan volverse coherentes con esta ley moral primera, digamos. Pero, digamos, cada individuo puede saber por sí mismo y tiene derecho a decir, yo reconozco que esto está en contra de la ley moral y por eso, o sea, está esa idea acá. Sí, sí, está. Por ahí no tan claro como en el otro texto de la Revolución de Fichte, donde dice, bueno, si un individuo considera que no usa poder ejecutivo, digamos, pero pongamos el Estado, ¿no? O el detentor del poder del Estado, para ser más preciso, determina o decide una ley que va en contra de la ley moral, tiene todo el derecho de no cumplirla y romper el pacto social. Pero claro, o sea, no la cumplís, rompés el pacto social, salís de la sociedad. Esa sería la secuencia, no es solamente, no la cumplo, pero sigo beneficiando. Como muchas veces pasa, ¿no? O sea, esta idea de, no, yo esa ley no la voy a cumplir, pero después me sigo beneficiando de todo el otro entramado de relaciones. No, acá no soporta el sistema semejante incoherencia, ¿no? No queremos formar parte, o sea, no quiero cumplir, pagar los impuestos, pero sí quiero cumplir que me entregue, no sé, que hagan el asfalto, que haya escuelas, que, que la salud sea pública, ese tipo de cosas. Bueno, vamos al interrogante entonces. ¿Qué pasa con la libertad de pensamiento? ¿Se puede enajenar la libertad de pensamiento? No se puede enajenar. ¿Puede el príncipe restringir la libertad de pensamiento o no? No. Perdón. No. ¿No? Bueno, justifique, no vale. Ahí estaba viendo porque justo quería preguntar, porque hay como una diferencia entre la libertad de pensamiento y la libertad de comunicarlo. La libertad de pensamiento no puede porque sería absurdo, es como que yo dijese, dejo de ser un humano, está en mi naturaleza. Sí. La libertad de comunicarlo como que le da una vuelta un poco más compleja, porque no es un derecho inalienable, dice, y bueno, ahí se complica un poco más. Bien. Claro, es cierto totalmente lo que decís. La libertad de pensamiento en realidad es imposible ¿no? de prohibir, porque por más que te ordene pensar tal o cual cosa o no pensar tal o cual cosa, es pensar, digamos. Y el pensar es libre, por definición. Sí, empecemos. Párrafo, acá Cristina pone en el chat, párrafo, página 16, la sociedad civil, contrato social. Ajá, sí. ¿Querés que leamos ese o después qué pones? Importante, página 19. Pero no entiendo lo otro. Veamos el texto. Claro, bueno, acá es donde habla justamente de la formación de la sociedad civil, aquellos derechos que son transferibles o alienables, es decir, que se pueden enajenar, son solamente acciones exteriores, ¿no? Y acá abajo, en la 17 abajo,
Luego, la cuestión que queremos investigar aquí es si el príncipe tiene el derecho a restringir nuestra libertad de pensamiento, se reduce a saber si el Estado puede tener tal derecho, ¿no? Último párrafo donde hace esta pregunta. Si les parece, leemos acá. Poder pensar libremente es la diferencia distintiva entre el entendimiento humano y el animal. También en este último hay representaciones, pero se siguen necesariamente unas de otras, y una produce otra con la misma necesidad con que en una máquina un movimiento produce otro. Muy cartesiano acá, ¿no? Horrible. La superioridad del hombre reside en oponerse activamente a este mecanismo ciego de la asociación de ideas en que el espíritu se comporta tan solo pasivamente, ¿no? Confiriendo por su propia fuerza y según su libre arbitrio una determinada dirección a la sucesión de sus ideas. Y cuanto más afirma uno esta superioridad, tanto más es hombre. La facultad por la cual el hombre es capaz de esta superioridad es precisamente aquella por la cual él quiere libremente. Fíjense acá cómo ha pasado de la cuestión del mecanismo de asociación de representaciones a el querer, sin ningún matiz, o sea, o sin ninguna restricción, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensar, el representar, es en última instancia una forma de querer. El ejercicio de la libertad en el pensar es, al igual que el ejercicio de la misma en el querer, parte intrínsecamente constitutiva de su personalidad. Atención con esto. Es la condición necesaria solo bajo la cual puede decir yo soy un ser autónomo, ¿no? Entonces acá aparece la libertad y el yo soy. Y la personalidad. Datos a tener en cuenta en este pasaje de la página 18. Entonces, el ejercicio de la libertad, el pensar, es al igual que en el querer, ¿no? Fíjense cómo aparece el querer en este pasaje, muy importante, y la cuestión de la autonomía, la autodeterminación, que también hablábamos la clase pasada. Ahora, la cuestión que planteaba el compañero recién es libertad de pensamiento. ¿Es lo mismo que libertad de expresión o de comunicación? ¿Cómo seguiría el argumento acá? Y no, porque, o sea, el príncipe no puede prohibirme que yo piense lo que quiera porque es parte de mi personalidad, o sea, está Bien, en mi constitución. de acuerdo, Florencia. Ahora, ¿puede prohibirte que comuniques tu pensamiento? Y ahí está todo, ¿eh? Ahí se juega todo. Sí. Sí, igual esa parte no la terminé de entender, porque ahí habla de la ley moral y eso, y como que no termino de entender si lo puedo. Sí puede, dice Cristina. Sí, sí, fácticamente sí. El tema es si está legitimado o no. Claro, no debe o no debería hacerlo, digamos. De hecho, sucede, ¿no? O sea, la imprenta en ese momento está prohibiendo la publicación de determinados textos. Concretamente a Fichte lo que le molestó mucho fue que se prohíba la publicación del libro de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón. Claro, leemos el párrafo, dice, de la página 19. Sí, sí, nos permitís pensar, pero, dice Cristina. Ahí vamos, vamos a leer el párrafo de la página 19 abajo, donde dice, pero nos gritan, etcétera, ¿no? No queremos discutir sobre palabras, no nos permitís pensar porque no podéis impedirlo, esto que decíamos hasta recién, la compañera ahí está de acuerdo, pero nos prohibís comunicar nuestros pensamientos. No ponéis en cuestión nuestro derecho inalienable
a pensar libremente, sino solo a comunicar lo pensado libremente. Bien, la cuestión entonces, reformulada, quedaría así. La comunicación es un derecho inalienable. Creo que lo que termina respondiendo es que no es inalienable en sí, sino por derivación de otro derecho, que es el de recibir. O sea, no porque yo tenga derecho a comunicar todo el tiempo lo que yo quiera, sino porque todos pueden recibir lo que les hace bien, digamos. Ese sería Claro. Pero dar y recibir todavía quedaría como un intercambio, ¿no? Pareciera ser que el dar y el recibir es como un intercambio de conocimientos, en este caso, no de cosas, una suerte de comercio. Y si fuera solamente eso, un dar y un recibir exterior, ¿no? Tomá, te doy esto, vos me das esto, sería solo exterior. No llegaría el argumento, no le alcanzaría para que ese dar y recibir sea inalienable. Un dar y recibir que también además, señalemos, se basa en la comunicación, perdón, en el querer, ¿no? El consentimiento. Si no quiere de mi fuego, que no se acerque. Si no quiere de mi pan, que no tienda la mano. O sea, siempre está en juego el querer en la interacción. No puede haber una obligación. Claro, el argumento es, ¿dónde está la clave? Cristina dice, pensar y comunicar son inalienables. Ahora sabemos el final. Efectivamente, son inalienables. El punto es, ¿dónde está la clave para defender eso? Yo lo que entendía era que el libre recibir es también constitutivo, creo que está en la página 22, de nuestra Sí, personalidad, o sea, de nuestro espíritu. Y de ahí se deriva que podemos dar también. ahí está. Ahí dejó de ser una cosa exterior y pasó a ser una cosa interior inalienable. Si el dar y recibir, si la comunicación es constitutiva de nuestra personalidad y de nuestro espíritu, entonces ya no es algo que se pueda transferir. ¿Querés decirme el pasaje 22? Sí, a partir de la página 21. Así lo enfocamos acá. Creo que es un párrafo súper largo igual. Sí. Como que empieza en la página 20. Desde queréis cortar el más bello vínculo, podríamos leer ahí. Lo voy a leer acá. ¿Ustedes lo ven bien el texto o lo agrando un poco? ¿Se ve más o menos? Florencia, ¿lo ves bien el texto? Sí, porque se le puede hacer zoom. Entonces, joya. el celular. Dice en la 21 abajo, ¿queréis cortar el más bello vínculo que une a un hombre con otro hombre y que hace que un espíritu se desborde en otro espíritu? Qué linda la metáfora del desborde, me encanta. Me encanta la metáfora del desborde. ¿Queréis privar a la humanidad del más digno de los comercios, el dar y recibir libre y gozosamente lo más noble que ella posee? ¿Por qué hablo con tanta pasión a vuestros duros corazones? Un breve y seco razonamiento contra el que vuestros sofismas nada pueden hacer os demuestra la ilegitimidad de vuestra pretensión. El derecho a recibir libremente todo lo que nos es útil
forma parte constitutiva de nuestra personalidad. Acá ya pasamos a la otra página. Vamos a enfocar la otra página, a ver. Y acá. Pertenece a nuestro destino servirnos libremente de todo aquello que está a nuestra disposición para nuestra formación espiritual y moral. Sin esta condición, la libertad y la moralidad serían un regalo inútil para nosotros. Una de las fuentes más ricas de nuestra instrucción y formación es la comunicación entre un espíritu y otro. No podemos renunciar al derecho a abastecernos de esta fuente sin renunciar a nuestra espiritualidad, a nuestra libertad y personalidad. Por eso no nos es lícito renunciar, como tampoco al otro, a abastecernos de esa fuente. Por la inalienabilidad de nuestro derecho a recibir, se convierte también en inalienable su derecho a dar. Bueno, y después sigue, pero me parece que acá está la idea, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Federico? A mí me quedó un poco de curiosidad por el último párrafo que dice corta, que dice, me es lícito difundir la verdad, pero no el error. Tipo, ¿quién dice cuando te equivocas? O si no puedes hablar porque estás equivocado. Bueno, es que después siguen las páginas siguientes, habla de la cuestión de la verdad, pero lo que dice es que la verdad no es una cuestión, digamos, de correspondencia, ¿no? No es una adecuatio intelecto cosa, sino que es una cuestión de coherencia. Y coherencia ahí significa, en última instancia, referencia a la ley moral. Digamos así, si yo miento descaradamente y conscientemente, eso no está bien, eso no es lícito. Ahora, si yo me equivoco, ¿no? Digo una cosa, pero creyéndola honestamente, con veracidad, y bueno, el conocimiento avanza así. Digamos, no hay ahí ningún engaño, ninguna trampa, ninguna deshonestidad de mi parte. Ese sería el planteo. Pero sigue después, es interesante, las páginas que vienen después, pero bueno, lo cortamos acá porque ha pasado algo que es extraordinario para la filosofía de esta época. Y pasó acá, en estas páginas, casi sin darnos cuenta. Tenemos, por supuesto, una defensa de la libertad de comunicación, pero fíjense ustedes, tan acostumbrados que estamos a la subjetividad moderna o el cogito cartesiano como unidades cerradas, ¿no? que piensan por sí mismas. Acá hay un giro muy interesante y revolucionario a decir, no, que podríamos formularlo así, digamos, o parafrasearlo así, tomando otros pasajes de Fichte, ¿no? Sería algo así como, no puedo constituir mi propia personalidad, libertad y espiritualidad, sino a través de la relación con los otros. O sea, no hay subjetividad aislada, autosuficiente, autodefinida, etc. ¿Se entiende esto o no? ¿O es muy exagerado lo que acabo de decir? Sí, o sea, recibir y dar es, digamos, dar algo a un igual o recibir de un igual. Claro, Y también está en el otro texto que teníamos, ¿no? O sea, como es otro argumento y está, como está hablando de otra cosa, pero está. sí, sí, aparece, sí. Pero fíjate eso, ¿no? Y también está en el derecho natural después. El punto es que no es solamente dar y recibir exterior, es eso que doy y que recibo me constituye. Sin eso no podría
ni siquiera descubrirme como un ser libre. Exagerado, ¿no? Esta última parte, pero digo, es constitutivo de mi personalidad. Quiere decir que si no lo tengo, no puedo ser lo que soy. Exagerado, pero no tanto. Si no tuviera ese dar y recibir, no, o sea, no me haría, no me podría llegar a ser quien soy. Ahí me queda una pregunta, digamos, ¿qué es Sí. exactamente lo que se da y lo que se recibe? Porque creo que una de las maneras en lo que lo dice es, no podemos negarnos a recibir lo que nos es útil. Pero no está hablando de regular o no el comercio. O sea, No, en este texto no está hablando de regular el comercio, eso, para eso está el Estado Comercial Cerrado, donde sí habla de cómo regular el comercio o más que regular, un poco más. Se entiende que lo que se comunica, lo que se da y recibe son pensamientos, ¿no? O conocimientos en general. o sea, los ejemplos que da del hambre y todo eso, habría que verlos como metáforas o... Sí, eso, solo metáforas. Sí, sí, sí. Bueno, el pensamiento puede ser un poco de pan y un poco de fuego, las dos cosas, ¿no? El pan de todos los días y el fuego para quemar todo todos los días, ¿no? Digo yo, haciendo un poco de chiste. Que hasta cierto punto es que el problema de la metáfora es que termina como objetualizando lo que no es objeto, ¿no? Digo, cuando un docente dice, yo doy una clase, usted va a la clase y ¿qué le dan? O sea, te dan un objeto, se construye un objeto, hay algo así en el medio misteriosamente que se produce entre el enseñar y el aprender y qué sé yo, puede ser, pero que te dan, realmente te dan algo es medio difícil de sostener. Es muy difícil aprender algo sin hacer nada, digamos. Y por más que se dé mucho, eso no garantiza que se aprenda. Por eso el dar una clase hay que ponerle comillas. Y el recibir una clase también hay que ponerle comillas. Ni el que la da es el activo, ni el que la recibe es el pasivo. O sea, hay actividad por todos lados. Y esas dos actividades son las que terminan generando algo así como el conocimiento o lo que sea. Pero también es todo término metafórico eso. No admite una literalidad específica, digamos, ¿no? Estricta. Bueno, ¿les convenció el asunto? Porque después va a venir todo este tema del reconocimiento, también llamado de la intersubjetividad en Fichte, y es toda una novedad para la filosofía de la época, ¿eh? Que se redescubre después en el siglo XX, pero que es una novedad efectivamente. Que la subjetividad no se pueda pensar sino a través de una relación con otras subjetividades. Eso es un pensamiento bastante revolucionario para la época, bastante novedoso. y al revés, tengo la obligación de dar cuando sé que algo es bueno, ¿verdad? Tipo, puedo callarme. ¿Es una obligación jurídica o moral? Tengo la obligación moral de dar, de Se compartir. supone que si vos recibís, entrás en una relación de reciprocidad en donde el dar debe ser coherente con el recibir. Siempre que no estemos pensando en golpes, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión sería, si me dan un golpe, yo estaría habilitado moralmente para devolver ese golpe. Bueno, más problemático. Pero si es conocimiento,
Si es pensamiento o dones, ¿no? Como dice acá. Claro, porque sí dice algo como que no puedo forzar al otro a aceptar un don, pero también podría yo no darlo y guardármelo para mí, o qué sé yo. Sí, podrías, pero tampoco te nutrirías del... O sea, lo que no puedes hacer es la lógica egoísta de denme y yo no les doy nada. Eso rompe la reciprocidad. Porque me coloca a mí como beneficiario. O sea, yo tengo todos derechos, pero ningún deber. Sería, ¿no? Me beneficio con todo, pero no entrego absolutamente nada. No es o sea, no sería coherente con la lógica horizontal que está en juego acá. Ahora, ese dar y recibir no puede ser sino libre, digamos. Que yo quiera dar o recibir. Lo que no puedo es querer una cosa y no querer la otra, digamos así. No querer eh, la coherencia de la reciprocidad. Yo quiero que me den regalos, pero no quiero dar ningún regalo. Bueno. Esto, atención, porque después termina esto de no poder renunciar a la comunicación y al otro, es algo que después termina justamente en el derecho natural, en la antropología. El ser humano es el único ser que no sobrevive, que necesita de otro ser humano que lo cuide un año, o 5, o 20, o toda la vida, exagerando un poco, porque si no, no sobrevive. Cuando hay gente que dice, ay, yo me hice a mí mismo. Ah, sí. ¿Qué naciste en el medio de la selva y sobreviviste? ¿En el medio de la montaña y sobreviviste solo? Mira qué bien. O sea que todo es mérito tuyo. Muy bien. Bueno, ¿les parece que pasemos al otro texto? ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir este. Ah, papá. Eh, bueno, vamos a hablar entonces de las lecciones sobre el destino del sabio. No, ¿por qué otra vez? Esperen, ya va a salir. A ver ahora. Sí. Bien, vamos a hablar entonces de este texto un poco que es de apenas posterior, 1794. Son lecciones públicas que da Fichte con un título que es Moral para Sabios. Estas lecciones, además, son, ni bien él llegó a la ciudad de Iena, y como decíamos en la presentación de la clase pasada, es donde
alcanza rápidamente una fama y rápidamente polémica y rápidamente también un ocaso, pero recién llegado a esta ciudad y está escribiendo la doctrina de la ciencia, ¿no? Justamente esta obra se ubica entre el primer escrito sobre la doctrina de la ciencia y el más conocido, que viene después. Estas lecciones además causan un revuelo enorme. Se empieza a rumorear que Fichte promueve doctrinas subversivas, lo acusan de jacobino, de revolucionarista, de sansculotista y demás. Y se publican efectivamente en 1794 hasta la lección 5, como está en este libro. Pero Fichte después sigue dando estas lecciones públicas. Algunas obviamente se perdieron, otras fueron compiladas y traducidas también en un libro que se llama Filosofía y Estética. Y este tema, el tema del sabio, ¿no? Del destino y el tema del destino y el tema del sabio son temas que van a seguir apareciendo en la obra de Fichte paulatinamente en años posteriores. Ahora, respecto a lo que de nuestra hilación, se puede leer El destino del sabio, se puede leer esta obra como una continuidad, digamos así, de la reivindicación y de la contribución de los escritos de revolución, en el sentido de que Fichte sigue sustentando, sigue defendiendo, digamos así, una suerte de sociabilidad horizontal como algo positivo, constructivo y demás. Es decir, sigue en esta misma órbita. Ahora, hay una diferencia, o por lo menos podemos marcar un par de diferencias. Entre esas diferencias, bueno, vamos a ver que, bueno, acá obviamente sale con el nombre de él, ya no es un texto anónimo. Curiosamente, tampoco se concentra en la crítica al despotismo, como sí veíamos en el otro texto y en el otro escrito de Revolución pasa lo mismo. Es decir, ya no se dirige a criticar al despotismo y por otro lado se empieza a anticipar temas que van a aparecer después. Después me refiero al fundamento del derecho natural, que es un par de años posterior a estas lecciones sobre el destino del sabio. Y que tienen que ver eh, con una suerte, digamos, de concepción más positiva del Estado, no como el instrumento de opresión de los déspotas, de los príncipes y de los satélites de esos príncipes, sino como la construcción de un Estado racional, podemos decir. Con lo cual, si miramos, hay matices entonces entre este texto, el anterior y el que veremos después. Me gustaría plantear algunos problemas de partida, algunas preguntas que le podemos hacer a este libro. Alguna que también incluso la podemos pensar en el texto anterior. ¿Hay una antropología filosófica acá? Podríamos preguntar. Bueno, tenemos un tilde de la compu. Otra pregunta, ¿se puede aislar al hombre y estudiarlo por separado de lo social, como dice al comienzo? ¿Cómo se compatibilizan, por un lado, esta idea de destino, ¿no?, que aparece, con la necesidad que Fichte suscribe todo el tiempo de la acción, el hacer? Otra pregunta que me parece importante. ¿Hay contradicción entre la búsqueda de una concordancia, como va a decir acá,
una concordancia perfecta que no obstante es inalcanzable, ¿no? Es decir, ¿cómo tengo que buscar algo que es inalcanzable? ¿No es contradictorio eso? Y si fuera alcanzable, ¿qué sucedería? Lindo ejercicio de pensamiento ese. ¿Qué pasaría si esa instancia de concordancia máxima fuera alcanzable? Todos temas para pensar ya en la lección 1, ¿no? En la lección 2, qué molesto que es esto. Basta de notificaciones, basta, basta, basta. Bien, la invasión de las notificaciones. En la lección 2, quizás como problemas para pensar, ¿resuelve Fichte el tema del conocimiento del alter ego? Sería una pregunta. ¿Por qué la reciprocidad debería primar sobre la dominación? Otra pregunta. Y otra relacionada con esta primera cuestión. ¿Por qué debería perfeccionarse el hombre si la perfección en sí es inalcanzable, ¿no? ¿Por qué deberíamos aspirar a un perfeccionamiento? Hola, ¿están ahí? Sí. Sí, Bueno, ¿les parece de leer algún pasaje en específico de estas lecciones sobre el destino del sabio? Lo leemos. A mí no sé el pasaje, pero me costó un poco, digamos, tengo a otro ser racional. Digamos, entiendo que hay un argumento por el cual es necesario presuponerlo para saberme libre, pero después como que lo trata de distinguir de la finalidad, y en la nota, hay como una nota en el medio del libro que habla de Sí, la corporeidad, y entiendo que la idea sería más o menos, veo a otro que tiene un no-yo parecido y lo presupongo racional. Pero en el texto no lo encontré, o no sé si no lo leí bien, como que no estaba tan así. Digamos, y la pregunta sería esa: ¿cómo distingo a otro que es libre? Digamos, ¿cómo lo diferencio de una cosa, o de la naturaleza, o de Dios? ese es el tema central. Es el tema central en esta argumentación, pero además es central para nosotros pensando la antropología filosófica. ¿Cómo hago para saber que algo es un ser humano, ¿no? Y no otra cosa? Si te parece, esto sería la página 67 del texto. Ya en la segunda lección. A ver si lo puedo proyectar. No, estamos acá. ¿Cómo hago para bajar? Pero maldición. Ah, ahí está. ¿Por qué no me deja ver? Ahí está. Prólogo. 67 habíamos dicho, ¿no? La nota. Estas notas que ustedes ven acá en una parte más oscura, yo no recuerdo si estaba. Sí, están en la selección. Son de los traductores, ¿no? De Faustino Oncina, Manuel Ramos. Hacen unas notas aclaratorias donde, bueno, agregan información, tratan como de explicar un poco de qué va el asunto. Eh, Son bastante útiles. A ver, sí, 65, acá.
Las profundas investigaciones de los filósofos críticos han agotado incontestablemente el dominio teórico de la filosofía, ¿no? Todas las cuestiones aún pendientes deben ser resueltas a partir de principios prácticos, punto al que aludo aquí solo por su interés histórico. Luego tenemos que ver ahora si realmente podemos resolver la cuestión propuesta sobre la base de tales principios, ¿no? Es decir, la filosofía se ha ocupado hasta ahora, sobre todo en la crítica, de la cuestión teórica, de qué se puede conocer y qué no se puede conocer. Pero no se ha preocupado de la cuestión práctica, que es justamente cómo puedo conocer la existencia de otro ser racional. Según nuestra última lección, el impulso más elevado del hombre es el impulso a la identidad, a la concordancia perfecta consigo mismo, y a fin de que pueda concordar continuamente consigo mismo, a la concordancia de todas las cosas externas con sus propios conceptos necesarios de ellas, ¿no? Es decir, hay un impulso a la concordancia, a buscar ese yo igual yo, esa unidad, esa identidad, que al modo de un ideal me lleva necesariamente a la transformación de las cosas, ¿sí? A transformar las cosas de acuerdo a la racionalidad. Pero acá hay un punto clave. El otro no es una cosa. Porque si lo trato como una cosa, lo domino. Se rompió la reciprocidad de la que hablábamos antes, ¿no? Y dice, no solo sus conceptos no deben ser contradichos, en cuyo caso además le sería indiferente la existencia o no existencia de objetos correspondientes. Ups, ahí ya. Bueno, sigo leyendo acá. A sus conceptos, sino para lograr la concordancia buscada, también debe haber realmente algo que corresponda a estos conceptos. Todos los conceptos que se encuentran, bueno, acá habla del no yo. En el hombre también están dados los conceptos de razón, acción, pensamientos racionales, y necesariamente quiere realizar estos conceptos no solo en sí mismo, sino verlos realizados además fuera de él. Uno de sus requisitos consiste en que existan fuera de él seres racionales que les sean semejantes. ¿Qué pasó? Oh, no, fui para atrás. Con razón no voy a seguir leyendo. Y acá es donde va a examinar los rasgos de la racionalidad, ¿no? No puede producir tales seres, pero el concepto de los mismos subyace a su observación del no yo y espera encontrar algo correspondiente a este concepto. El primer carácter de la racionalidad, aunque meramente negativo, o al menos el que se ofrece en principio, es la eficacia según conceptos, la actividad según fines. Es decir, cuando me encuentro con otro, no sé si era, creo que la sexta meditación de Descartes. ¿Cómo andan de moderna? Esperen que les miro las caras. ¿Cómo andan de moderna? No recuerdo ahora si, creo que sí, que era, me asomo a la ventana, decía Descartes, y veo, ¿qué veo? Veo personas que caminan, o veo bastones y galeras que caminan. ¿Cómo sé que el otro es realmente un ser humano y no una máquina perfecta o hoy diríamos un holograma, ¿no? En el marco de la virtualidad, un holograma. Bueno, acá lo que veo es que actúa según fines. Es decir, detecto una actividad, acá, ¿cómo usa? Eficacia. Eficacia, esto es la misma palabra que va a aparecer en el derecho natural. Significa una actividad causal, una actividad transformadora, es eficaz en ese sentido, tiene efectos en la realidad. Según conceptos, es decir, que veo que alguien hace algo en función de algo, o sea, con un motivo, con una finalidad, por decirlo así. Y eso lo puedo discernir teóricamente, lo puedo detectar. No es mucho en principio, pero es un comienzo. De hecho, fíjense que un poquito más abajo dice,
Bueno, sigo. Lo que porta el carácter de la finalidad puede tener un autor racional, mientras que aquello a lo cual es absolutamente inaplicable el concepto de finalidad no tiene ciertamente un autor racional. Esta nota distintiva es, sin embargo, ambigua, por la concordancia de la multiplicidad en una unidad es lo que caracteriza la finalidad. ¿Sí? Pero muchos tipos de esta concordancia son explicables por meras leyes naturales, ¿no? Es decir, la naturaleza parece también hacer cosas con una finalidad, parece reunirlas en una finalidad. Entonces, no tendríamos hasta ahora una manera clara de discernir el ser humano de lo que no es el ser humano. O sea, y por eso dice más abajo, precisamos aún alguna marca distintiva aparte de la finalidad. O sea, la finalidad también la encontramos en la naturaleza. Entonces no podemos decir que la finalidad es algo que solamente caracteriza al ser humano. Veamos si tenemos otro dato más. Por tanto, para poder concluir convincentemente a partir de una experiencia particular su causa racional, precisamos aún alguna marca distintiva aparte de la finalidad. Incluso allí, donde opera con vistas a un fin, la naturaleza lo hace según leyes necesarias. La razón opera siempre con libertad. En consecuencia, la característica segura e infalible de la racionalidad en el fenómeno sería la concordancia producida por la libertad de la multiplicidad en la unidad. Solo resta preguntar cómo se debe distinguir entre un efecto dado en la experiencia con necesidad y otro igualmente dado en ella con libertad. Y fíjense este problema, no puedo en absoluto ser inmediatamente consciente de una libertad fuera de mí. Pero puedo llegar a ser consciente de que para una cierta determinación de mi yo empírico por mi voluntad, no soy consciente de otra causa, sino de esta voluntad misma. Es decir, puedo llegar a ser consciente de que una acción se desarrolla gracias a mi voluntad. Y sin mi voluntad no podría realizarse, no podría desarrollarse o darse. Y concluye este párrafo, en este sentido, podemos ser conscientes de nuestra propia acción libre. Supongamos ahora que la manera de operar de la sustancia que nos es dada en el fenómeno es alterada por nuestra acción libre, de la que somos conscientes en el sentido indicado, y es alterada de tal suerte que ya no es explicable en absoluto por la ley según la cual se regía previamente, o sea, por una ley mecánica, sino que solo puede explicarse por la ley que nosotros hemos establecido como fundamento de nuestra propia acción libre y que es opuesta a la anterior. El único modo de explicar la alteración de la determinación en este caso es suponiendo que la causa de ese efecto es igualmente racional y libre. De ahí surge, por tanto, empleando la terminología kantiana, una acción recíproca según conceptos, una comunidad conforme a un fin. Y esto es lo que yo llamo sociedad. Clarísimo. ¿No? Qué lástima, estoy compartiendo, no puedo ver sus caras. Es clarísimo acá. Hablale a una piedra y que te conteste. Diría Fichte, ¿no? O sea, hablarle algo, hay que hablarle de las plantas también, hay que hablarle de los animales, efectivamente, uno lo hace, pero lo hace no esperando una respuesta racional.
¿Se entiende o no? Más o menos. O sea, la idea sería que yo veo una acción que no es mía y la única causa de esa acción podría ser La única una, explicación. O sea, es la un, única es un explicación. razonamiento complejo por analogía, ¿no? O sea, capto que una acción, que yo puedo realizar una acción libremente por propia determinación. Eso lo capto. Entonces, desenvuelvo hacia afuera una acción y me encuentro con la devolución, con un fenómeno de esa acción únicamente explicable no por leyes mecánicas, sino a partir de la libertad. Es decir, una persona que me contesta a un llamado, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Esa respuesta únicamente puede venir de otro ser racional que libremente también se determina a sí mismo. Entonces, si bien yo no puedo captar la libertad del otro ni su curso de conciencia, diríamos fenomenológicamente, sí puedo transportar el mismo razonamiento que hago sobre la propia autodeterminación libre a esa otra persona y darme cuenta que esa respuesta es también el fruto de una acción libre. Al principio creo que, no sé si en la primera lección dice que esto, digamos, todo lo que va a razonar ahora, no viene de la experiencia. Ahora necesito ver la acción de otro, digamos, necesito algo dado en la experiencia para poder... Claro, pero la experiencia no determina en este punto. Fíjate que necesitas completar el razonamiento de la libertad como autodeterminación y eso no es experiencia, eso es pensamiento. Entonces diría Fichte algo así, no puedo conocer empíricamente la libertad de otro, pero la puedo pensar. Y gracias a que la puedo pensar, formo comunidad y me entiendo con ese otro. Pero entonces, conocimiento ahí perdió, o sea, el conocimiento ya terminó, porque el conocimiento es lo ligado a la experiencia. Es, en todo caso, un pensar o un conocer en un sentido más amplio. Podríamos, no sé, pensar en algo así como un conocimiento práctico, ¿no? Pero ya es otra cosa, no es el conocimiento ligado a la experiencia. Porque la experiencia no me dice nada, me dice bastones y galeras a lo de Descartes, ¿no? O sea, lo que veo no define realmente si es un ser humano o no. La única manera de darme cuenta de si es un ser humano es a través de la práctica y a través de pensar y hacer todo este razonamiento complejo. Yo puedo elegir una acción libre. ¿Sí? Esa acción es una manifestación y al mismo tiempo puedo elegir una manifestación de una acción de otro de modo tal que solo pueda ser atribuida a una autodeterminación libre. Y a partir de ahí entonces puedo transferir y decir, ah, pero tú eres una persona, igual que yo. Y tengo que esperar a que actúe. O sea, no alcanza con ver un cuerpo que se parece al Y mío. no, porque el Pues si no, cuerpo hay puede ser veces, bastones y galeras, el cuerpo puede ser una máquina perfecta, hecha claro, o con sea, yo cine. digo, hay veces que puedo actuar mecánicamente y otras que es más la voluntad la que determina. ¿Qué Eh, pasa? Black Mirror sería, ¿no? ¿Qué pasa si se puede armar un cuerpo digitado con los pensamientos de una persona de modo tal que uno no pueda distinguir si es una persona o no? ¿Vieron ese capítulo de Black Mirror que la chica pierde al marido y traen una caja y lo reconstruyen? Y a partir de todos sus pensamientos en red y de su voz y demás, hace prácticamente una imitación perfecta, como si fuera la persona. Pero pero bueno, hasta que no debe actuar libremente, está autorizado a tratarlo como una cosa. Entonces, porque no, si actúo libremente, no, pero si el otro todavía no actuó libremente, digamos, ¿no? Todavía no hay una pero lo que acción pasa que es que diga el es un humano. todavía suena, hay un tiempo previo al tiempo, digamos. ¿Cómo? Claro, vos decís, es como si no lo puedes pensar en congelado. Esto sucede, ya sucedió, digamos. Claro. Si vos lo pensás, viene uno que va a actuar y viene otro que va a actuar, y como no actúan, puede tratar uno al otro como cosa, o sea,
romper la reciprocidad y establecer una relación de un superior-inferior y una dominación y una explotación, el punto es lo mismo cargar a un animal que cargar a un ser humano. O sea, puede estar el ser humano vivir como una bestia de carga, digamos, para usar una expresión de la época, ¿no? O yo sé que es un ser humano, pero considero que la igualdad está mal y que la superioridad es natural y entonces decido someterlo. ¿Qué te diría ahí, Fichte? Vos sabés que es un ser humano. Negás la igualdad, negás la reciprocidad para obtener un beneficio. Pero previamente a erigirte en señor y esclavizarlo, supiste que es un ser humano. O sea, le quitaste la dignidad. En su teoría, digamos, reconocer al otro como un ser humano implicaba una igualdad radical o absolutamente, absolutamente, absolutamente. Después que, claro, que el mundo vaya por carriles de desigualdad, opresión, despotismo, es bueno, porque el mundo necesitaría avanzar hacia una racionalidad en serio, ¿no? Pero sí, para Fichte no hay... Y de hecho, en el otro texto aparecía, ¿no? Esta cosa del hombre no puede ser heredado, vendido, ni nada. No es propiedad, no es una cosa, no es un objeto, es un ser libre. Pero a lo que me refería es que uno podría hablar que hay un mínimo de respeto a la humanidad, o sea, un mínimo, digamos, de trato de igualdad, y otra cosa sería ser un igualitario radical en el sentido de que, bueno, no sé, todos tienen que tener exactamente el mismo estatus social y demás. En este mismo texto, si vos seguís en la lección 3, hay una diferenciación de estamentos, ¿sí? En otros textos también. Es decir, ¿qué necesitamos para que haya una sociedad? Bueno, necesitamos que algunos hagan estas cosas, que otros hagan otras. En este texto va a decir que esos estamentos se tienen que elegir libremente. O sea, nadie puede ser obligado a hacer lo que no quiere, porque no va a vivir bien. Pero al mismo tiempo, lo que dice es, bueno, pero esto tiene que tener una cierta regulación. O sea, no podemos tener todos productores o todos industriales o todos comerciantes, sino que necesitamos ir equilibrándolo. ¿Cuán igualitarista, voluntarista es eso? Bueno, es algo que habría que medir, pero cuando vos me preguntás, ¿van a vestirse todos iguales? No, diría no compres esa propaganda liberal y neoliberal de creer que se visten todos iguales. Ahora, lo que te diría Fichte sí, y lo dice en el Estado comercial cerrado, es, hay 100 hectáreas para toda la nación, hay 100 agricultores, es una hectárea por cabeza. No, uno que tiene 99 y los otros 99 tienen uno. Eso no es igualitarismo. Es más radical que Rousseau. Rousseau tiene una frase muy linda en el contrato social cuando dice que unos pocos no tengan mucho y unos muchos no tengan poco, como para que el ser humano sea vendido o comprado. Bueno, es más que eso. A Fichte no le alcanza solamente con que uno... Porque eso te da como una franja bastante amplia para cierta acumulación y cierta pobreza. La pobreza para Fichte es la ruptura del vínculo social. La persona que no puede vivir de su propio trabajo está fuera de la sociedad y toda la sociedad es responsable. Porque el contrato implica una reciprocidad tal que me bancas, te banco, y si no me bancas, no te banco. Sería algo así. Si no, no hay reciprocidad. Si empezamos a dejar gente afuera, hay un ejemplo muy bueno ahí que es el ejemplo del sastre, ¿no? O sea, si el pueblo decide andar desnudo
y hay una persona que se dedica a hacer trajes, dos opciones. O la gente se viste o esa persona se dedica a otra cosa, pero no encaja, ¿no? O sea, no hay lugar para el afuera, para quedar marginado, para Fichte. En ese sentido es un igualitarismo fuerte, intenso, digamos, ¿no? Perfecto, gracias. A mí me quedó otra consulta. Sí, claro. Cuando habla de sociedad, la define como algo así, no me acuerdo ahora, de convivencia libre entre seres racionales. Hay muchas sociedades, o sea, yo no estoy en sociedad con todos los seres racionales. Digamos, la idea es ir a un cosmopolitismo o cómo se lleva él con eso. Bueno, muy buena pregunta. Primero hay como varias definiciones, 3 o 4, si no me equivoco, en este texto solamente de sociedad, ¿no? Una es la que leíamos recién, pero hay otras como definiciones más. En este texto pareciera que efectivamente tiene que haber una sociabilidad fuerte, extensible hacia la humanidad en general. O sea que sí, habría una horizontalidad muy fuerte que conduciría al cosmopolitismo. En este texto, ¿no? Que sigue en la misma línea de horizontalidad o en una línea muy similar de horizontalidad social como la anterior, digamos, ¿no? Recién después, en el derecho natural, podemos pensar que la sociabilidad implica un conjunto, digamos así, un conjunto determinado de seres con los que efectivamente interactuamos y compartimos determinadas cosas como un espacio, eh, un lenguaje, una educación, una cultura, ¿no? Y compartimos conceptos. Entonces ahí podríamos pensar que hay una racionalidad compartida, más específica y más ligada, si querés, al trato que se establece en determinada comunidad jurídica, ¿no? O moral, pero determinada comunidad. Después Fichte escribe una reseña de la paz perpetua de Kant, donde se manifiesta a favor de cierto cosmopolitismo, pero al mismo tiempo, poco después, va a escribir esta obra que mencionaba recién, El Estado Comercial Cerrado, donde habla del cierre del Estado y no de una unidad estatal mundial, digamos así. Y poco a poco va a ir suscribiendo un nacionalismo y un patriotismo como condición del cosmopolitismo. O sea, es un tema que tiene, tiene un curso largo, digamos así. ¿Alguna otra pregunta? No, yo no pude seguir mucho las lecturas, hasta ahora voy a ponerme, pero eh, entendí lo que me dijiste de esta especie de reforma agraria, digamos, que propone. Entiendo que no niega, por ende, la propiedad privada y da un sector a cada cual, que sean sectores iguales. ¿Y cómo hace para lidiar entonces, por ejemplo, con el hecho de que pueda haber un productor que produzca mucho y otro productor que produzca poco o no produzca? Eh, Eso generaría naturalmente una desigualdad. ¿Qué propone en cuanto a eso? Bueno, varias preguntas en una. Sí, El perdón. tema de la propiedad privada es complejo, porque no es solo propiedad privada en sentido estricto, es mi cuerpo nada más, o tu cuerpo para vos, digamos, y tu voluntad.
eso, como decíamos antes, es inalienable. Ahora, también los medios para la realización, para sobrevivir, y entonces en ese sentido también va a ser la tierra. ¿Qué pasa si un productor produce mucho y otro produce poco? Bueno, lo que dice Fichte, lo que te diría es que hay que incentivar a que el que produzca poco, el que produce poco, produzca más. Ahora, si el que produce mucho para fundir al que produce poco, ¿qué pasa? Y acaparar, ¿no? Digo, esto es la, la concatenación lógica del liberalismo, ¿no? El productor grande, ¿qué hace? Va a pérdida hasta fundir a sus competidores y devorárselos. Entonces, eso no. Obvio. Sí. Pero sí te diría Fichte, de hecho lo dice en esa obra, en el Estado Comercial Cerrado, bueno, cuando vos tenés baja productividad y necesitas más, lo que hay que hacer es incentivar. O sea, no va por la negativa, va por la positiva, si se quiere. Muy interesante. Después me puede decir, no, pero eso es Foucaultiano, es una manera de premiar, también es una manera de castigar, pero bueno, eso ya. Nos vamos a vigilar y castigar, digamos. Eso, otro tema. Esto que decía, no lo voy a leer, pero hay un pasaje muy bueno, si esta cuestión de que hablábamos recién de la reciprocidad y la dominación, pueden verla en la página 79-81. Ese párrafo que empieza, en primer lugar, la ley de la concordancia absoluta, bla, bla, bla. Ahí es donde aparece el tema de la reciprocidad, de la igualdad, y después la hipótesis de dominación. Y una idea que sí la voy a leer. Esperen que lo buscamos acá. Es un segundo. Ustedes sabrán comprender. Y voy a ver. Pero. No. Entonces, página 81. Falta un poco más. Acá. Cuando habla de Rousseau. Somos esclavos y queremos tener esclavos, ¿no? Esta es la lógica de la dominación. Rousseau dice que hay quien se tiene por amo de otros cuando en realidad es más esclavo que ellos, ¿no? Como decir, ser amo también, o sea, tener oprimidos es también una manera de estar pendiente de la opresión y estar, por decirlo así, oprimido por la opresión. Podría haber dicho aún con más propiedad que cualquiera que se crea señor de otros es él mismo un esclavo. Y salté un poquito y fíjense esta frase: solo es libre quien quiere liberar a todos los que le rodean. Es esta idea de ser humano no puede ser libre solo. El ser humano tiene que pregonar la libertad en su entorno, si no, no hay libertad. Libertad para mí nada más no existe. Bueno, como verán es intenso esto, pero van a ver que acá hay un montón de temas para pensar un montón de cosas, realmente. Y no los quiero agobiar más. Bueno, ¿alguna duda, consulta o algo que quieran preguntar? Es el momento, y si no, cerramos acá. Quería saber, no estuve en la primera parte, quizás lo dijiste, acerca de lo del trabajo práctico. No, todavía de eso no hablamos. Yo diría, sí, que igualmente esto después lo vamos a anunciar. La idea es no superponernos con el trabajo práctico que tienen que hacer para teóricos, que según me dijeron tendrían que entregar el 26. Así que yo diría que en el transcurso de septiembre y hasta más o menos la primera semana de octubre, el 7 de octubre sería, estaría bueno que terminen de hacer esta cuestión de los problemas. ¿Cuáles son los problemas de la antropología filosófica que a ustedes les preocupan?
un breve desarrollo, una breve contextualización y si pueden llegar a ver a partir de ahí con qué tema se pueda llegar a entroncar con la materia. Eso es como un ensayito, 1 a 2 páginas de un problema específico, que nos invite a pensar, que a ustedes los haga pensar. Un problema que sea una preocupación nuestra y basado en cualquiera de los autores que propone la En lo que cátedra. ustedes quieran. Vemos si nos lleva a alguno de estos temas que fuimos viendo y si no, después lo discutiremos también. Pero lo importante es que tengan el incentivo de que este es un tema que a mí me preocupa. Ustedes digan, esto a mí me preocupa. Y este tema, este problema formulado así tiene que ver con la antropología filosófica y es lo que a mí no me deja dormir, digamos, ¿no? Una cosa así. Después vemos cómo lo traemos a las fuentes o después quiere decir en el segundo trabajo y ahí ya estamos pensando en la primera semana de noviembre, ¿sí? Más o menos. Un poquito después, porque después ya se termina el cuatrimestre. Un poquito después del parcial de teórico, pero antes de que se termine el cuatrimestre. ¿Está bien? Más o menos de fecha. El que es grupal es el de teórico. El que es grupal es el de teórico, sí. Y bueno, y acá no nos hemos planteado grupal. Me parece que el primero no tiene sentido que sea grupal, es individual, es lo que hay que pensar. Y el segundo ya, que tiene más las características de un trabajo ensayístico, monográfico, también. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Cualquier duda, si no, pueden preguntar en el foro o lo seguimos charlando. ¿Y va a haber otras clases sincrónicas? Sí, vamos a hacer otra sincrónica también con fuentes. O sea, me gustaría que enmarcar primero un poco lo que hoy hicimos muy rápidamente, los otros dos textos de Fichte, que son el derecho natural y el destino del hombre, o sea que vamos a dedicar una clase grabada para eso, y después armamos una sincrónica para... La idea de la sincrónica es discutir, problematizar los textos, digamos, no tanto hacer el marco conceptual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y después... Por supuesto que tratemos de participar en las sincrónicas y sobre todo esto, de marcar, bueno, qué problemas, dónde hay que leer, hay que detenerse para así no estamos reconstruyendo todo el texto de nuevo, pues no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, lo tenemos acá. Muchas gracias por el aguante y por haber llegado hasta acá.